hay tres cosas importantes que vamos a ver el día de hoy. La primera, como Dios había dicho, del versículo 1 al 7, ahí lo tienen en sus hojitas. El número 2, grave para mí, planeado por Dios. El número 3, cuando el desierto es un camino a la fuente. Y aquí les quiero hacer unas preguntas, hermanos. ¿Cuántos de aquí han sufrido alguna injusticia? Que a veces, no, todos, ¿no? A veces yo era muy común cuando mis papás algo me regañaban, yo siempre les decía, es que no era justo. No es justo, es que no es justo, papá. No es justo. Y esa palabra me gustaba mucho, hasta la fecha. Casi todos nosotros hemos sufrido alguna injusticia. ¿Cuántos de ustedes les gusta que elijan por ustedes algo? ¿A quién le gusta tomar sus propias decisiones? ¿A quién le gusta escogerse su ropa, qué van a comer, qué van a hacer? A todos, ¿no? Curiosamente, hay una historia que se cuenta y había un papá que lleva a su hijo a un supermercado, ¿no? Supongamos a Aurrera o a Walmart, ¿no? Para que sea más fino. Y entonces iban a Walmart y lleva el papá al hijo y le dice, hijo, tú escoge cualquier juguete que tú veas. El niño, pues tenía 5 años, ¿cuánto creen que ha de medir, no? Pues muy chiquito. Y le dice el niño, ¿cómo? ¿En serio, papá? ¿Puedes escoger cualquiera? Y dice, sí, cualquiera de los juguetes que ves aquí, en cualquier estante, agárralo y yo te lo voy a comprar. Pues el niño, con esa estatura, no podía ver más de 3 estantes. Entonces los demás le quedaban muy, muy grandes. Y entonces el niño, pues, dice, no, pues este, ¿no? Y agarra un muñequito. Y ya, se lo lleva. Y justo cuando iban a pagar, el papá le dice, mira, está padre tu muñequito, pero ¿qué tal si te traemos este? Y era un camión que traía muchas cosas que obviamente, como son más grandes y más estorbosos, están en el último stand, ¿no? Están en el último, por así decirlo, nivel. Y entonces el niño se sorprende y le dice, papá, ¿cómo es posible que hayas visto eso y yo no? Y le dice el papá, pues es que yo soy más grande que tú. Entonces yo puedo alcanzar a ver todas las cosas. Y dice, sí, papá, me quedo con esto. Y ya. Pasa el tiempo y al otro año le dice a su papá, te has portado muy bien y te voy a dejar que tú escojas cualquier juguete que tú quieras. Y el niño, ¿qué creen que dijo? ¿Sabes qué, papá? Ahora mejor escógelo tú, porque tú escoges mejor que yo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cómo las decisiones de Dios, lo que Él ve, es el panorama completo que nosotros no tenemos. Nosotros nos quedamos en el tercer nivel, ¿no? A veces creemos que los problemas, las injusticias, las malas decisiones, todo se nos junta y ya no podemos ver más allá. Pero bueno, nosotros tenemos un Dios que gracias a Él ve todo el panorama. Y no solamente algo actual, sino algo futuro y algo del pasado. Y Dios siempre va a tomar una mejor decisión. Ya han pasado 25 años, hermanos, 25 años desde que Dios le hace la promesa a Abraham de que iba a tener ¿qué cosas? ¿Se acuerdan? 3 cosas importantes. 1, descendencia. 2, tierra. Y la tercera, no, es descendencia. Descendencia, tierra y... Angie, ¿ves así como...? Descendencia, tierra y... No. Empieza con F. F. Fortaleza. No. F. No. Llévelo. Llévelo. Fidelidad. No. Fidelidad. Familia. No, es descendencia. Fama. Su nombre iba a ser famoso. Entonces, Dios le iba a dar una descendencia, una tierra y un nombre famoso. Un nombre que todas las civilizaciones, las naciones pudieran identificar. Pero ya habían pasado 25 años. ¿Y cómo vemos a Abraham en estos 25 años? Ya está cansado, ya está más viejo, obviamente. Ayer me puse a ver una película, Iron Man 1, y este actor de Iron Man se ve súper joven. Y ahorita lo ves, va a sacar una nueva película ahorita en marzo, y ya se ve bien acabado. Pues en 10 años, ¿cuánto no hemos cambiado nosotros? Sí. Bueno, yo era un jovencito todavía, pero ¿cuánto nosotros no hemos cambiado en 10 años? Imagínense en 25 años, ¿cómo se imaginan a Abraham en este tiempo? ¿Cómo estaba Abraham? Aparte de viejito, obviamente. Cansado, ¿qué más? Acabado. Pues ya Dios lo había zarandeado muy feo. Ya había pasado por muy malas decisiones, había pasado por muy malos ratos,
y el Señor lo estaba ahí mostrando. Y dice, miren lo que dice el versículo 1, hoy vamos a ver del 1 hasta el 21. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró, Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría un bebé? Sin embargo, le ha dado a Abraham un hijo en su vejez. Y vamos a entrar a nuestro punto número 1, que es como Dios le había dicho. Este relato del nacimiento de Isaac es de mucha angustia. Ya Abraham quiso vender a su esposa y Dios lo regala. Hace un pacto Dios con Abraham y le dice, mira, yo sé que tú no vas a cumplir la parte de tu acuerdo. Y si se acuerdan que queda dormido y solamente Dios pasa mediante estas reses, ¿no? Estas carnes que habían sido cortadas. Después, ¿qué es lo que pasa con Abraham? Pues otra vez se ve en crisis, va a Egipto y otra vez dice que su esposa pues es su hermana. Después Dios le dice, vas a tener un hijo en 1 año y se ríe. Después vemos a Abraham que ya va un poco caminando con Dios, Dios le cambia el nombre, se encuentra estas 3 personas que vimos la semana pasada y con mi amigo Luis, estas 3 personas y le dice a Sara que van a tener un hijo y ¿qué pasa con Sara? También se ríe. Pero después vemos a Abraham que intercede por Lot. Entonces, Abraham iba ya un poco madurando. Y vemos el versículo 1, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. ¿Se acuerdan del versículo que vamos a estudiar el día de hoy? Bueno, todo el mes de febrero, Filipenses 1:6, que dice, quien comenzó la buena obra la va a terminar. Pues es algo exactamente que vemos desde el Antiguo Testamento. Dios está cumpliendo su palabra. Dios cumple sus promesas. Y versículo 2, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. A veces, muchas veces, y es algo que se ve en la vida de Abraham y de Sarai, creemos que ya no puede haber milagros, que ya no puede haber cosas sobrenaturales. Un hijo en la vejez a esta edad, y sobre todo porque Sara era hasta cierto punto estéril, tienen un hijo. Abraham, si se acuerdan que Abraham y Sara por quererle echar la mano a Dios, ¿qué pasa? Pues hay otro hijo. Y vamos a ver qué pasa ahorita con ese hijo. Pero por querer ayudar a Dios las cosas salen mal. Dios escoge mejor y Dios cumple lo que nos ha dicho. Pero miren, ¿qué nos ha prometido Dios? Porque aquí vemos que Dios cumple exactamente lo que ha prometido. Pero a nosotros no nos ha prometido descendencia, fama y tierra. ¿Pero qué sí nos ha prometido? Miren lo que dice, alguien que me ayude buscando, Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. ¿Alguien más? Filipenses 4:19. Primera de Juan 1:9. Filipenses 4:19. ¿Alguien más? Mateo 11:28. Mateo 11:28 y Juan 16:33. Mateo 11:28 y Juan 16:33. ¿Qué dice Filipenses? 4:19. Ajá. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Ok, Filipenses 4:19 nos dice que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, ¿nosotros qué? Nos da ansiedad, ¿no? Como, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Ahorita nuestro coche anda fallando de la dirección y yo, no puede ser. Es un gasto que no tienes preparado. Pero quizás va a haber un imprevisto, va a haber un accidente, quizás te va a pasar alguna enfermedad, quizás cualquier cosa, pero lo que sí sabemos es que Dios nos ha prometido que Él va a suplir todas nuestras necesidades. ¿Cómo? No lo sé. Pero lo va a hacer. ¿Por qué? Filipenses no lo dice. Mi Dios, pues, va a suplir todas mis necesidades. Esa es una promesa de Dios. Y si vemos que con Abraham dice que lo que él dijo
lo cumplió pues también con nosotros. ¿Alguien ya tiene primera de Juan? Sí. ¿Qué dice, hermanita? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Primera de Juan. Estás en Juan. Está Primera de Juan. Es más adelantito, Mar. La chiquita. Primera de Juan. Está hasta lo último. Esperamos. Uno de los últimos. ¿Qué versículo es el de Filipenses? Filipenses 4:19. Ahí está. Primera de Juan 1:9. Juan. Debes tercera. Está un poquito antes, entonces. ¡Vamos, Michael! Vamos. Primera de Juan Esperemos. 1:9. Listo. ¿Qué dice? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocándote el verbo de la vida. ¿Y el 9? Ajá. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ajá, una promesa es que Él nos limpia y Él nos perdona. No hay pecado tan grande que Dios no te pueda perdonar. Y eso es algo, por ejemplo, aquí no se ve tan común, pero las personas que se dedican a ir a predicar o a enseñar la palabra en las cárceles, es una pregunta que se hacen ellos. Y te dicen, ok, sí, está bien, pero yo te aseguro que una mentira, pues cualquiera la puede perdonar. Dice, pero yo he asesinado, yo he violado, yo he hecho homicidio. ¿Eso lo puede perdonar Dios? Pues en base a lo que leemos, Dios puede perdonar, pero si hay un ¿qué? Arrepentimiento. Entonces, algo de lo que nos ha prometido y que sigue pasando es que Él nos perdona. Mateo 11:28. Otra promesa de Dios. ¿Qué dice aquí? Perdón. No, ¿qué dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Exacto, una promesa de Dios que sigue cumpliendo es que si tú te sientes cargado, que si tú te sientes desanimado, que si tú sientes que pues nomás ya no sirves para nada y que mejor te comes un gusanito porque nadie te quiere, pues dice Mateo que vayamos a Él, que nos va a... que vayamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos hará descansar. Exactamente, Él nos va a hacer descansar. Él es el que nos da consuelo. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado a otro tipo de personas, hemos buscado cualquier objeto quizás, cualquier cosa para sentirnos animados? Pues quizás sí, y nos vamos a sentir animados unas horas. Pero aquí dice Dios, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Vengan a mí todos los que necesitan un consuelo, porque yo los voy a hacer descansar. ¿Y alguien tiene Juan 16:33? Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ajá, en el mundo tendréis aflicción. Hace rato todavía no había llegado casi nadie de ustedes, más que la hermana Rosario, y llegaron los testigos de Jehová y tocaron aquí. Y les abrí la puerta y yo, sí, dígame, ¿qué pasa? No, le venimos a entregar un folletito. Ah, sí, claro, les digo. ¿Y qué dice su folletito? Y me dice, pues habla de qué pasa cuando una persona muere, ¿no? ¿Cómo lidiar con el duelo? Y yo, ok. Y dice, sí, más en este tiempo que está todo hecho un caos, ¿qué vamos a dejar a las futuras generaciones? Y esta persona se estaba quejando de lo que estaba en el mundo. Y yo le decía, pero esto es parte de... ¿Qué dice Juan? En el mundo van a tener ¿qué? O sea, es inevitable. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde hay pecado. Actualmente, no sé cuántos de ustedes saben, y es algo que le comentaba a Gene, que tengo varias personas de la prepa agregados en mi Facebook y hay mucha gente secuestrando niñas. Es algo ya muy común aquí en Puebla, que ocupan cualquier técnica para secuestrar a niñas, de niñas a jóvenes. ¿Y por qué?
Porque la gente es mala, porque hay maldad en su corazón, porque hay pecado. Entonces, dice Juan, en el mundo van a tener aflicción, ponle el nombre que tú ahorita estás pasando por alguna dificultad, pero es una aflicción. Pero ¿qué dice Dios? Confiar en mí, porque mi paz va a estar en medio de ustedes. Entonces, otra promesa que Dios nos ha dado, aparte del perdón, aparte de su amor, aparte de consuelo, aparte de suplir necesidades, es que solamente en Él vamos a tener, ¿qué? Paz. Y si Él lo dice, lo va a cumplir. Y ahora, pues ya le queda claro a Abraham. Vean, versículo 3, Abraham le puso por nombre Isaac, que significa, ¿alguien recuerda qué significa? Isaac. Empieza con R. A ver quién va a tener punto extra. R. ¿Qué significa Isaac? Risa. ¿Y por qué le pone risa? Dios le dice que iba a ser un recordatorio de lo que ella hizo, de lo que Abraham y Sara hicieron. Se rieron de lo que Dios les había prometido. Y por eso ahora dice Sara, versículo 6, declaró: Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. O sea, para todos va a ser ilógico. ¿Sara? ¿La de 90 años? ¿Isaac, el de 100 años? ¿El que ya está más para allá que para acá? ¿Tiene un hijo? Pues claro, porque para nosotros es ilógico, pero para Dios todo es posible. Y ahora Abraham cumple lo que Dios le había dicho. A los 8 días después del nacimiento, Abraham circuncida a Isaac, tal como Dios había ordenado. Ahora sí, ¿no? Ahora Abraham ya se ve como tranquilito, ¿no? Ya le costó 25 años de su vida aprender. Y ahora confía en Dios. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a nuestro punto 2, que grave para mí, fácil para Dios. Versículo del 8 al 13. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. O sea, vemos que ya las fiestas de 3 años ya se hacían desde aquí, ¿no? Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Vean esto. Versículo 10. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Versículo 11. Entonces, esto disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. ¿Qué estaba pasando aquí? Pues ya habían problemas familiares. Ya una familia disfuncional. Ve que el hijo y la sierva se burlan de Isaac. No se nos dice más, pero pues sí lo despreciaban a Isaac. Tanto la sierva como el hijo Ismael los despreciaban. Y entonces versículo 10, ¿no? Como buena mamá, echa fuera esa esclava. Échale, ya, no la quiero ver. A ver, espérate, Sara. ¿Quién fue quien le propuso a Abraham eso? Ella. Pero el problema es, hermanos, que muchas veces no nos gusta afrontar nuestras consecuencias y le echamos la culpa a Dios. Es que, ¿por qué haces esto? No, muy común. Dios, ¿por qué me mandaste la diabetes? No, espérate. También tú le entrabas a tu coca de 3 litros cada día. O sea, son las consecuencias de tus actos. Pero ¿qué dice ahora Sarai? Llévatela, échala fuera, porque él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Vean esto, empieza bien, ¿no? Sarai es como, no va a compartir la herencia con mi hijo. Pues sí, es algo que Dios les había dicho, que el descendiente iba a ser Isaac y él va a tener todo esto. Pero ahora le agrega: no lo voy a permitir. O sea, o eres tú o es lo que Dios había dicho. Muchas veces, hermanos, cuando estamos pasando por algunas circunstancias difíciles, tomamos decisión en base a nuestras circunstancias.
Entonces hay algo malo que me pasa y ¿cómo tomo decisión? Con enojo, con frustración, rápido, o vamos a ir con Dios. Y Sara dice, no lo voy a permitir, ¿no? O sea, le sale todavía su carnalidad a Sara. Entonces esto disgustó mucho a Abraham. ¿Por qué? Versículo 11, ¿qué dice? Porque Ismael era su hijo. Pues Abraham ya había pasado prácticamente unos 13 años con Ismael. Y si con un perrito, hermanos, te encariñas a los 2 meses, bueno, imagínate con un hijo. ¿Y qué dice Abraham? ¿Por qué quieres que lo eches? Fuiste tú y ahora es mi hijo. Se disgustó. ¿Por qué él estaba disgustado? ¿Por qué Sarai quería echar fuera a esta persona? ¿Por qué había Ismael? ¿Por el plan de Dios o por echarle la mano a Dios? ¿Esto era el plan de Dios? ¿O fue el plan de quién? De ellos. Y ahora están sufriéndolo. Entonces disgustó, versículo 12, pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva, haz todo lo que Sara te diga. Yo cuando estaba estudiando este pasaje, yo digo, esto va a ser difícil para nosotros. Y no está nadie de mis hermanos más que el Abraham. Pero muchas veces no le hacemos caso a nuestra esposa. Pero Dios ocupa a nuestras esposas como instrumento para enseñarnos y para llevar este plan. ¿Qué le dice? Versículo 12. Dios le dijo a Abraham, no te alteres y haz todo lo que Sara te diga. Y que en este tiempo, tengamos bien presente esto, en este tiempo que era la mujer, sí, no tenía mucho valor en esta cultura. Todavía no se estaba desarrollando el pueblo de Israel, pero para Abraham era un objeto, Sara. Tanto era así que si algo le beneficiaba, la iba a cambiar. Pero Dios le dice, ella es valiosa y entonces tienes que hacer lo que te diga. Porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. No te preocupes, yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él es también hijo tuyo. O sea, todavía tiene misericordia de Abraham. Quizás muchas veces van a haber cosas graves para nosotros, pero con la ayuda de Dios se van a resolver de manera fácil, adecuada, con el menor caos posible. Pero bueno, todo esto era, ¿por qué? Por las malas decisiones de estas personas. Actuemos entonces, hermanos, de tal manera que no estemos sembrando preocupaciones para el futuro. Tenemos que actuar de tal forma que no sembremos preocupaciones para el futuro. Y llámale cualquier tipo. Llámale familia, llámale negocios, llámale tu misma vida, cualquier cosa. Todo, esto es un principio que vemos en la Biblia, lo que siembras, tú cosechas. Entonces, aquí estas personas, Abraham y Sara, ¿qué sembraron? Una mala decisión. Dejaron a un lado a Dios. Y obviamente, ¿qué iban a tener? Pues un caos, una disfunción familiar, un sufrimiento, porque Abraham tenía sufrimiento. Entonces, actuemos de tal forma que no estemos sembrando preocupaciones para el futuro. Algo que aprendemos aquí, hermanos, es que Dios también se hace cargo del error humano. ¿Ustedes creen que Dios tenía, y vean mis palabras, Dios tenía que darle algo a Ismael, el hijo? Porque aquí le dice, no te preocupes, versículo 13, yo también haré de él una nación, de los descendientes de Agar, porque es hijo tuyo. Aunque no era el hijo que Dios estaba esperando, que Dios le había prometido, pero todavía le dice, le voy a dar algo. Dios tenía que hacer esto por Ismael, tenía que hacer esto por Abraham. No tenía, pero lo hace para mostrarle su amor y su misericordia y para decirle, yo voy a tomar tu error y lo voy a cambiar. ¿Qué es lo que vemos? Alguien, por favor, que nos ayude a buscar Primera de Pedro 2:24. Majo, ya sabes dónde está Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:24. ¿Ya lo tienes? ¿Qué dice?
Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es. ¿Otra vez? ¿Más fuerte, por favor? Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Aquí dice que Cristo es el que carga ahora nuestro error, carga ahora nuestro pecado. ¿Ustedes creen que esta relación que tuvo Abraham y Agar y este hijo, a poco fue bendición, no? Obviamente cualquier bebé, cualquier niño es una bendición de parte de Dios, pero como tal, ¿lo habían hecho de una buena forma? No, era una mala forma. Pero Dios toma ese error y le dice, no te preocupes, yo te voy a mostrar mi amor y misericordia. Y tanto es así que ahora nosotros, hermanos, carga ese error, carga esa culpa, carga lo que nosotros hemos hecho y ahora Cristo es el que nos perdona y hace que todo obre a bien, dice Romanos. Pablo escribiendo a Romanos. Entonces, Dios carga también nuestro error. Dios carga nuestra culpa, nuestra pena y nos muestra ahora su bondad y su fidelidad. Algo que también tenemos que notar aquí, hermanos, es que las familias deben de ser monógamas. ¿Sí es así? ¿Monógamas o monógamas? No, monógamas. Aquí, pues, Abraham, pues, se echa la bolita de tener 2 mujeres con 2 hijos diferentes. ¿Y qué hay? Un caos. Muchas veces hay gente que llega y me dice, es que, pues, no sé qué hacer, porque tengo que dar 2 pensiones. Tengo que dar 3 pensiones. Ah, espérate, pero tú te metiste. O sea, no es como, ahora quieres la ayuda de Dios mientras no te importó. Entonces, gente, aquí vemos que cuando no hay una buena tanto fidelidad como unas familias funcionales y monógamas, va a ser un caos. O sea, por donde le veamos, va a ser un caos. ¿Por qué? Porque entre los familiares se van a pelear. Entonces, desde el principio, Dios instituye a un hombre y a una mujer para que se casen, que tengan un pacto y permanezcan fieles. Si se salen de este pacto, pues obviamente va a haber problemas. Pero esos problemas, hermanos, a la hora de creer, de confiar, Cristo lo carga, lo paga, lo perdona. Entonces, gracias a Dios por el sacrificio de Cristo. Ahora, punto 3. Cuando el desierto es un camino a la fuente. ¿Qué más podemos ver aquí? Vamos a leer del 14 hasta el 21. Así que la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Por una mala decisión, vean todo lo que está pasando. Hay una mujer sola, errante, o sea, no sabía a dónde ir. No tenía familia, no tenía recursos, sola, y se va ¿a dónde? A un desierto. Y aquí en este tiempo y en nuestro tiempo, ¿un desierto es un lugar bonito? No, en un desierto no hay nada, no hay nada. Y ella se va errante. Versículo 15, cuando se acabó el agua, lógicamente en algún punto se iba a acabar, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Y se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo, Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Agar estaba devastada. Agar no sabía qué iba a pasar con ella y le importaba más su hijo, ¿no? Lógicamente. Pero vemos cómo Dios muestra aquí su fidelidad. Vemos cómo Dios muestra su misericordia y también cumple lo que le había dicho a quién. Abraham.
pasa por este desierto y versículo 19, Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. No había agua. Agar no había encontrado agua, se le había acabado el agua. Pero Dios hace surgir un oasis para que ella pudiera disfrutar de esta agua y le da al niño. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo de Israel en el Éxodo? Salen de Egipto y los lleva a un desierto. 40 años en el desierto para que puedan llegar a una tierra prometida. Y en esos 40 años, hermanos, la generación más vieja, la que había salido de Egipto, no entró a la tierra prometida. Solamente entraron los menores de 20 años. ¿Por qué? Dios ocupó el desierto para purificar a las personas. Nosotros, cuando estamos en un desierto, y llámale cualquier cosa, problemas familiares, llámale problemas económicos, problemas de salud, cualquier circunstancia que nosotros veamos un desierto, Dios lo ocupa para purificarnos, para desgastarnos, para hacernos depender en Él, y entonces va a haber un ¿qué? Un oasis, donde vamos a poder descansar. Entonces, lo vemos en el pueblo de Israel, lo vemos aquí, Dios ocupa estos desiertos para llegar a un fin mejor. En esta semana, el viernes, justamente que vino esta persona, norteamericano a predicar en el seminario, él decía que las crisis siempre nos van a ayudar a crecer. Y él dice, yo pasé una crisis muy grande en mi salón, porque los alumnos, él estaba dando clases en el seminario de Dallas, y los alumnos decían, es que sentimos que ya las iglesias son inútiles. ¿Para qué tener iglesias? Y él se quedó como, sí es cierto, nunca me había podido reflexionar eso. ¿Para qué existe la iglesia? Y los alumnos le decían de cosas y decían, es que ya esto pasa de moda, no sé qué estamos aquí. Y era un caos. Y entonces este maestro dice que agarró sus notas y les dice, vean todo lo que nosotros vamos a ver, vemos nuestro instructivo, lo vamos a romper. Y dice que él rompió sus notas, rompió su instructivo y dice, no sé qué les voy a enseñar, pero lo que sí sé es que es una crisis, es un problema, estoy angustiado, pero Dios nos va a ayudar. Y dice que él se sale del seminario. 6 meses salió, botó todo y dice, no sé cómo responderle a mis alumnos. Y en esos 6 meses él empieza a estudiar la historia de la iglesia y todo el libro de Hechos. Y de esos 6 meses él saca 2 libros, que actualmente ya llevan, lo sacó por el año 80, 85, o sea, ya lleva mucho rato circulando, y sacó estos 2 libros, y estos 2 libros ayudó a otras iglesias a salir de su crisis. Entonces, él mencionaba, si yo no hubiera tenido esta crisis, yo hubiera sido conformista todavía. Yo hubiera seguido en el mismo punto. Agar pasa por el desierto, ¿para qué? Para llegar a un oasis y para ver a su hijo crecer. Y tanto es así que se establece en el desierto y su madre arregla que se casara con una mujer de Egipto. Y está Dios mostrándole su amor y su misericordia. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos encontremos en un desierto, no es que ya se acabó todo. No es el fin del mundo, no es como, ¿por qué Dios me has abandonado? Tal vez Dios quiere que pases por eso para que tú cambies algo, para depender más de Él. Pero lo que sí sabemos es que va a haber bendición. ¿Qué podemos aplicar? Esta es una historia, ¿no? Muy sencilla, muy breve, el nacimiento de Isaac, cómo Abraham despide a Agar, el hijo se queda Ismael en una tierra. Pero ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos aplicar? 4 cosas muy sencillas, hermanos. La primera de ellas es que Dios cumple lo que promete. Punto. No hay más. Dios le dijo hace 25 años a Abraham, vas a tener un hijo. No supo esperar. Tanto es así que vimos los problemas que le causó no tener paciencia, pero Dios cumplió lo que prometió. Y ya vimos lo que Dios nos ha prometido a nosotros, y Él lo va a cumplir. Entonces, esto ténganlo en mente, hermanos, Dios lo va a cumplir. ¿Cuándo? ¿Cuando tú quieres? No. En el tiempo de Dios. Pueden pasar 25 años, ojalá y no. Pero si pasa un año, si pasan 5, si pasan 2 días, si pasa un mes, si pasa 30 años, sabemos que Dios está tomando la mejor decisión para nosotros. 2,
Nada es tan grande para que no se pueda resolver. Nada es tan grande para que no se pueda resolver. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios más poderoso. Pon a Dios en primer lugar porque Él escoge mejor. Ponlo en primer lugar. Si hay algún conflicto, si hay algún problema, todo se va a resolver, pero con la ayuda de Dios. Tanto es así que lo vemos en este pasaje. Sin la ayuda de Dios, Abraham iba a tener a 2 mujeres peleadas, a 2 hijos peleados, y quién sabe qué hubiera pasado. Pero Dios le dice, hazle caso y no te preocupes, yo voy a cuidar de Ismael. Entonces hay que poner a Dios en el primer lugar, porque Él escoge mejor. 3. Recuerda que Dios ocupa las aflicciones y la crisis para renovarnos, purificarnos y hacernos crecer. ¿Cuál fue el desierto de Abraham, hermanos? ¿Cuántos años duró el desierto de Abraham? 25 años. Moisés pasó 40 años exiliado. 40 años. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. En la iglesia primitiva del Cristo más o menos muere en el año 33 y en el año 50 empieza la persecución. Una persecución que dura del 50 hasta el 85. Una masacre de cristianos. 35 años pasaron la iglesia primitiva por su desierto para crecer, para avanzar. Tanto es así que hasta el año 300 se hace el cristianismo una religión oficial. Tuvieron que pasar por un proceso. Entonces recuerda que Dios ocupa las aflicciones y la crisis para hacerte crecer, para renovarte también, para purificarte, para quitarte esas asperezas, eso que no te ayuda. Y punto 4, vemos cómo Dios sigue tratando con Abraham, le está enseñando paciencia, le está enseñando misericordia. Vamos a ver después el pacto de Abraham con una persona que se llama Abimelech, pero también vamos a ver la prueba de Dios a Abraham, porque le pide su hijo para sacrificar. Entonces, vemos cómo Dios va a seguir tratando con Abraham, ¿y qué creen? Dios sigue trabajando con nosotros. Hay que tener paciencia. Entonces, hay que tener en mente, como este niño que llega a la juguetería y te dice, pues ya sé que tú puedes ver todo el panorama, escoge por mí el juguete. Así nosotros con Dios. Simplemente confiemos, obedezcamos y digamos, ¿sabes qué, Dios? Quizás no sé por qué estoy pasando por esto, pero sí sé que tú ves el panorama completo. Y me queda solamente esperar y confiar en ti. Vamos a orar.